para comenzar con la clase de biología. Esto es solamente una introducción a la biología, ¿bien? Recuerden que estas son clases de nivelación, entonces esta primera clase es simplemente para darles los conceptos básicos que necesitan saber de biología. Esto es lo que, a ver, cuando ustedes empiecen a tener clases, no pueden no saber. ¿Por qué? Porque los van a pillar volando bajo. Generalmente, si ustedes ven cualquier clase de biología, la primera clase ya tiene un montón de términos que uno dice, ¿de dónde salieron tantas cosas si es la primera clase? ¿Dónde me perdí que hay tantas cosas que desconozco? Justamente estas son como las más básicas, las que sí o sí tienen que ir entendiendo para tener como los aspectos generales de lo que es la biología y lo que estudia. Yo voy a ser súper honesto con ustedes, mi especialización es la física. Yo igual sé de ciencia, sé bastante sobre ciencia, el método científico. Vieron que pude responder un montón de preguntas de biología, de química y de física solamente con método científico, porque las ciencias tienen muchas cosas en común. Sobre todo aquí cuando veamos más cosas que tienen que ver con las interacciones moleculares, en esa parte, claro. Es mucha física porque tiene que ver con el electromagnetismo y todas esas cosas. Sobre todo en química se va a notar mucho eso, en termodinámica y en ese tipo de cosas. Pero claramente también hay otras cosas que yo en biología lo abordo como físico y digo, bueno, aquí hay bastante de memoria, hay bastante de definición y conceptos que hay que saberse de memoria. Por lo tanto, yo le invitaría siempre que ustedes al finalizar alguna clase pudiesen revisarla de nuevo, siempre como una especie de tarea, pero la revisan en velocidad rápida, por supuesto, se pueden ir saltando las partes donde hay explicaciones como un poco innecesarias, pero la gracia es que se hagan una especie de glosario para ustedes mismos con definiciones, las palabras nuevas que van aprendiendo, los conceptos nuevos que se van aprendiendo en biología, porque son muchos. Biología debe ser el ramo para dar la PAES que más materia tiene, diferente con física o en química. En química no son tantos los conceptos que hay, y en física los conceptos tienen nombres que son súper obvios. Tienen conceptos que sus nombres son palabras que se usan en el día a día, si las usamos correctamente, obviamente, y eso es lo que dicen, eso es lo que hacen. En biología no. En biología hay muchos términos que son propios de biología y no se ocupan en ningún otro lugar que no sea biología. Por lo tanto, ahí es donde vamos a tener que hacer como nuestro glosario, ir aprendiendo esas palabras nuevas, porque si no nos vamos a hacer un enredo, ¿bien? Porque hay muchas palabras que se van apareciendo, hay muchas definiciones nuevas, etcétera, etcétera. Y es importante que las vayan interiorizando para que después cuando expliquemos qué es tal cosa, qué tal cosa, nos vayan confundiendo, porque eso es súper normal que pasa a la gente que no le gusta quizás mucho la biología. Y bien, eso. Entonces comencemos con la clase. Bueno, primero que nada, ¿qué es la biología? Mm, Siempre hacen la etimología de las palabras, no sé si saben lo que significa eso de la etimología, que es como de dónde provienen las palabras, cómo están construidas según el antiguo y todas esas cosas. Bueno, biología es como la palabra bio, que significa vida, y logía o logia, que significa como estudio, y también en algunas partes yo he escuchado que significa ciencia. La verdad es que no soy experto en latín, pero es como el estudio de los seres vivos. Eso es lo que significa la palabra, en el fondo. Bien, entonces la biología es una ciencia que se basa en estudiar a los seres vivos, su estructura y los procesos de estos seres vivos. Pero para saber, entonces, porque claro, sabemos lo que es la biología porque estudia seres vivos, pero ¿qué son los seres vivos en sí? Y además que igual es un poquito mentiroso eso de decir que la biología solamente se encarga de estudiar a los seres vivos, o sea, claramente hay procesos que no son enteramente de seres vivos. Por ejemplo, un biólogo estudiando virus, cómo un virus se comporta en distintas superficies, es un poco extraño porque un virus se dice que no está vivo, pero claro, eh, se dice que que como conjunto o como actúa, se podría decir que es viviente, ¿ya? Pero no es en sí mismo, la definición de los virus es que no son seres vivos. Entonces ahí es como un poquito difícil, esa es como la verdad. La biología tiene bastantes, en su definición, no es bastante precisa porque es difícil definir bien lo que es la vida. ¿Qué es la vida? Normalmente en el colegio nos enseñan que la vida son todos los seres que pueden, que nacen, crecen, se reproducen, se alimentan. Esa es como la definición que nos dan en el colegio, en la básica sobre vida. Esa definición está malísima. O sea, ustedes pueden preguntarles a cualquier biólogo cómo se define vida y después le preguntan a otro y probablemente les defina cosas diferentes. Es porque es muy difícil.
Normalmente, si ustedes como que se interiorizan un poquito más, ven por ejemplo la serie Cosmos, que es súper buena en este sentido, y empiezan a entender cuál es la diferencia entre un ser vivo y un ser que no es vivo, se van a dar cuenta que las diferencias no son claras, siempre hay peros. Mira, esto es un ser vivo porque cumple estas reglas, pero ¿sabes qué? Hay otro ser que también las cumple y hay otro ser que no las cumple. ¿Cómo es eso? Los seres vivos se reproducen, bueno, pero y si hay un ser, no sé, una persona que no tiene la capacidad de reproducirse porque es estéril, entonces deja de ser vivo, no, ¿cierto? Sigue siendo ser vivo, porque tiene un montón de características más que claramente son de seres vivos. Entonces no es tan fácil como esa definición que nos dan en el colegio. En realidad, la definición, una definición un poquito mejor sería que está constituido o se constituye a través de las células, que va a ser para nosotros la estructura básica de la biología, así como lo es el átomo para la química, por ejemplo, o lo es la, bueno, en la física todavía no hay una estructura básica, pero podríamos decir que en la física están bueno, los electrones, los protones, pero en verdad no están así. Pero hay estructuras básicas en cada ciencia. Para la biología va a ser la célula. O sea, todo lo que tenga célula es parte de estudio de la biología. Bien, y por ahí parte un poquito el concepto de vida. Pero aquí yo coloqué algunas como definiciones: propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas, por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Esa igual es un poco así nomás, porque demasiado general. En esa podrían entrar los virus también evolucionan, también se reproducen. Claro, los virus lo que tienen es que no lo hacen por sí mismos, ellos necesitan de un otro ser vivo para poder realizar estas acciones, pero nosotros también lo necesitamos. Entonces, son definiciones un poquito abiertas. Claramente, lo importante para los científicos en la biología son las células, ¿bien? El comportamiento y las interacciones con las células. Y como los virus normalmente afectan a este comportamiento, al material genético de las células, se estudian también como parte de la biología. Hay otra definición: se define en biología como vida la estructura molecular autoorganizada capaz de intercambiar energía y materia en el entorno con la finalidad de automantenerse, renovarse y finalmente reproducirse. Ahí insertan como otro concepto: los seres vivos van en contra como de la entropía, porque intercambian la materia para hacer todo lo contrario a lo que normalmente pasa. Eh, Son termodinámicos contrarios. ¿Qué es eso? La termodinámica o en la ciencia en general, todas las cosas van a la calma. ¿Cómo es eso? ¿Han escuchado alguna vez eso de que la entropía siempre aumenta y es como la excusa para el desorden? Por ejemplo, mi pieza está ordenada, pero si yo no hago nada, normalmente y de forma natural se va desordenando. Yo necesito gastar energía para ordenar la pieza. En realidad, claro, a rasgos generales se ve como un desorden, pero en realidad es el estado de mínima energía. Así que ustedes pueden decir que mi pieza está desordenada porque yo respeto el principio de mínima energía y le pueden decir a sus padres eso. ¿Qué significa eso? Que es donde menos gasto energético hay, porque para mantener limpia la pieza, para mantenerla ordenada hay que gastar energía. Hay que luchar contra ese desorden natural que se va dando. Hay que barrer, hay que, no sé, tender la cama, hay que hacer un montón de cosas. Los seres vivos hacen justamente eso, luchan contra este sentido de la energía, que es al reposo, a descansar, que se le llama aquí equilibrio térmico, pero en realidad es el equilibrio termodinámico, al que todo el universo tiende siempre, que es al de mínima energía, donde ya las cosas no interactúan entre sí y dejen de haber reacciones químicas, reacciones físicas y todo quede quieto, todo se quede en su punto fijo sin volver a cambiar. Eso es en términos generales. Pero la biología hace como todo lo contrario, por eso la vida es algo tan interesante de estudiar, porque son seres que, consciente o no, luchan contra estos sistemas que tienden al equilibrio, hacen todo lo contrario, hacen todo lo necesario para causar el desorden, para que la energía en realidad, para que la energía claro, la energía o la materia se ordene de forma súper extraña. Por ejemplo, los seres vivos, los humanos, somos los que construimos los automóviles. De forma espontánea en la naturaleza es muy difícil que se genere un automóvil, porque tiene que tener las piezas en un orden muy específico, ¿cierto? Entonces, producto del azar,
producto de que una explosión y todas las cosas encajen de forma tan azarosa que se construye un automóvil de forma espontánea, es algo irrisorio, o sea, es como medio estúpido, es algo que podría aparecer en una película de ciencia ficción que además sea parodia, que no sea una película de ciencia ficción seria, sino que sea algo para reírse de lo estúpido que es. Bueno, eso es difícil que pase naturalmente. Los seres vivos, nosotros, de forma consciente, en nuestro caso, armamos esto. O sea que los seres vivos son capaces de crear cosas que van en contra de las probabilidades, van en contra de este equilibrio químico y organizan situaciones, de forma local, por supuesto, porque las leyes de la termodinámica no se pueden destruir. Siempre al final de las cosas, todo va a llegar a la calma. Eso se llama muerte termodinámica, pero me estoy yendo por otro lado. La cosa es que los seres vivos como que se enfrentan a eso, hacen todo lo contrario, ordenan las cosas, ya sea de forma consciente o inconsciente. Y bueno, yo creo que lo que tenemos que quedarnos entonces de todo esto es que la vida es un concepto difícil, difícil de definir, no es solamente porque uno no pueda entender, sino que en sí es difícil. Cualquier definición que nosotros hagamos, cualquier línea que nosotros tracemos de lo que es vida y no es vida, está mal. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un paso antes que podemos considerarlo vida y por alguna razón arbitraria no lo hacemos. Entonces es complicado esto de pensar qué es vida y qué no, pero vamos a definirlo en biología, sobre todo para la PAES, que tiene que estar formado por células. Bien, esta va a ser nuestra estructura base de lo que es vida y lo que no, y eso para nosotros entonces va a ser el objeto de estudio. Ahora, digamos que pueden haber vida extraterrestre, por ejemplo, que no esté a base de células, sino que, bueno, quizá podemos llamarle célula igual, pero la estructura que la forma sea diferente. Entonces, ¿qué? ¿No van a ser vida? Por supuesto que lo van a hacer, solamente que de una forma que nosotros todavía no hemos visto, no hemos concebido. Entonces, la definición de vida es algo difícil. Nosotros probablemente podemos decir, sí, mira, eso está vivo, pero no podemos entenderlo, no podemos hacer una definición que siempre abarca todo lo que está vivo, porque siempre va a haber algo que queda afuera, que queda adentro, no vamos a poder hacerlo de una forma muy precisa, porque justamente la naturaleza, mm, nosotros la tratamos de escribir, la tratamos de entender, pero no significa que sea como nosotros creemos o queremos que sea. Bien, entonces eso, la vida, los seres vivos están formados por células que va a ser nuestra estructura básica. Bien, entonces, ¿qué es la célula? La célula, justamente está diciendo que la unidad básica estructural de los seres vivos son los bloques los que formamos los seres vivos y por sí mismas ya tienen vida y son autónomas. O sea que la célula, bueno, claramente nosotros somos seres que tienen muchas células, ¿cierto? Y somos una expresión de todo ese comportamiento entre células, pero por sí mismas las células tienen vida propia y son autónomas, ¿bien? Porque tienen todas esas definiciones que vimos, se reproducen, se alimentan, porque están encargadas de la energía, mueren también las células, nacen células, entonces las células por sí mismas también es una vida, ¿bien? No solamente es el bloque estructural de los seres vivos, sino que por sí misma también es una vida. Y justamente ahí están las distintas funciones de las que yo le hablaba. La nutrición, la absorción de energía, la relación y coordinación entre las mismas células, el movimiento y sostén de protección entre de ellas mismas para con también las demás células que podrían generar un ser vivo y la reproducción de estas. Bien, todas esas son algunas de las funciones principales. Esto es súper general, ¿ya? No vamos a ahondar en los detalles todavía. Yo solamente quiero que tengan los conocimientos generales para que después cuando veamos una clase de la célula, digamos como ya, más o menos sé lo que es la célula. Es como la estructura base, hace estas cosas, tiene vida propia, las vamos a definir como en las vamos a poder separar de esta forma y después nos vamos a ir adentro de la célula, porque adentro de la célula pasan un montón de cosas de verdad. Entonces, ahí van a haber clases y clases sobre las células, sobre todo lo que pasa dentro de la célula. Entonces, estas solamente son cosas generales que yo quiero que todo el mundo tenga conocimiento básico de eso, ¿ya? Despacio y con calma, no hay ningún apuro, creo que no hay ningún apuro, ¿bien? Ok,
Entonces, ¿cuáles son las partes más importantes? Más importantes, ojo con esto, porque tiene más partes la célula, muchas más partes, pero ¿cuáles son las más importantes que quiero que les quede en la mente, en la célula? El núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. La membrana plasmática la vamos a definir, así como a grandes rasgos, por el momento, como el límite de la célula. La membrana plasmática, entonces, lo que me dice que es lo que está adentro de la célula y qué es lo que está afuera de la célula. Bien, esa va a ser como a rasgos generales lo que nosotros vamos a entender por membrana plasmática, ¿bien? Son los límites de la célula. El citoplasma eh, es una especie como de fluido, en realidad está hecho mayormente de agua, y bueno, tiene un montón de funciones más, la verdad, participa en un montón de funciones, pero podemos decir que las funciones principales es como es que alberga donde están los orgánulos de la célula y además contribuye a su movimiento. Más que nada eso, al ser un fluido, contribuye al movimiento. Entonces, esa va a ser la función principal que quiero que tenga en la mente el citoplasma. Después vamos a ir viendo cómo participa en los diferentes procesos, pero al ser un fluido, porque está hecho mayormente de agua, eh, ayuda al movimiento, ¿bien? Entonces, todas las cosas que van a pasar, todas las interacciones que van a pasar, son ayudadas por el citoplasma en cierta medida, porque esto ayuda a la interacción, al movimiento entre ellos. Se puede mover libremente a través del citoplasma, o sea, no tan libremente, es un fluido, contiene a todas las demás partes de la célula, pero ayuda a que haya un movimiento dentro de este citoplasma, ¿bien? Eso. Y está el núcleo, que es donde está el material genético, que es lo que nos dice cómo se van a comportar las células, qué es lo que son las células. Ese material genético es como el control de la célula, le dice cuándo morir, cómo alimentarse, le dice cómo tiene que hacer toda la célula. Es el centro de mando, es el cerebro de la célula en sí. Eso a grandes rasgos. Bien, todo esto es a grandes rasgos, es lo que yo quiero que sepan como básico. Esto no lo pueden no saber antes de comenzar con las clases de biología. Bien, el citoplasma entonces es donde están todas las partes de la célula, es un fluido, es mayormente agua, es algo así como 90% agua, si no me equivoco, y ayuda al movimiento. Y en el núcleo está el material genético, que es el que controla todo el aspecto de la célula. Le dice cómo tiene que hacer todo lo que hace la célula. Bien. Eh, y la membrana plasmática son los límites de la célula, es lo que me dice qué es lo que está dentro de la célula y qué es lo que está afuera. Esas son las tres partes principales por ahora de la célula. Por supuesto, hay un montón de cosas más que pasan aquí dentro, un montón, van a haber varias clases sobre esto, pero esto es lo principal, lo que yo quiero que les quede por ahora dentro de la mente antes de que pasemos a las demás clases. ¿Bien? Ok, déjenme ver si es que no se me pasa algo, si es que no estoy olvidando algo. Mm, no, al parecer no. Esto es a grandes rasgos. Bien, perdón si hay mucha tos, es que estoy medio enfermo. No se me ha pasado mucho eso de la tos, pero es que ya se calme, porque además de ser insoportable, imagino para ustedes, también para mí. Estar hablando y de repente estar tosiendo es un poquito cansador. Bien, entonces las células se pueden diferenciar en dos tipos de células. Bien, están las procariotas y están las eucariotas. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bien, el de dónde viene el nombre, en realidad no tengo idea y tampoco creo que interese, pero veamos de cuál es la diferencia entre una y otra. Bien, las procariotas no poseen un núcleo bien definido, o sea que son como las más arcaicas, las procariotas. Bien, fíjense que ahí colocan como el ADN está disperso en todo lo que es el citoplasma, no tiene una forma definida, entonces el material genético está disperso en las células, a diferencia de la eucariota, que sí tiene un núcleo bien definido. eh, y bueno, el material genético está separado, ¿bien? Está separado del resto de la célula. Aquí no, el material genético está disperso en el citoplasma. Es como la célula más antigua, la más primitiva. Quizás por ahí viene el nombre de procariota primitivo, no sé. No sé, quizás estoy inventando. Pero bueno, el nombre en verdad no importa mucho. En realidad, la gracia es que la célula procariota, el, el material genético, está disperso en el citoplasma, que era este fluido del que yo les estaba hablando. En cambio, en la eucariota no lo está. Esa es la principal diferencia
entre cada uno. Si me preguntan a mí, esa vendría siendo como la diferencia más grande. La mayoría, como estas son las células como más básicas, la mayoría lo componen, o sea, esta célula compone a seres unicelulares, que tienen un solo tipo de célula, que es justamente esta, la célula procariota, ¿bien? Eh, Normalmente son seres vivos más simples. Simple no quiere decir fácil, no confunde la palabra simple con fácil. Simple significa que tiene menos elementos, ¿bien? Eso, pero eso no significa por ningún caso que algo sea más fácil, ¿ya? Simple y fácil son cosas diferentes. Simple es que tiene menos elementos. Y las eucariotas son más complejas, tienen más elementos. Bien, entonces las eucariotas, como son más complejas, generan normalmente, son las que generan los seres pluricelulares, los que están hechos de muchas más células, ¿bien? De dos o más células. Tienen el núcleo limitado por una membrana, hace que el material genético esté separado del resto de la célula, no se mezcla entonces con el citoplasma, son más complejas y especializadas, o sea, realizan más funciones. Las procariotas, ya le dije, son como más arcaicas, hacen menos cosas, son unicelulares, en cambio las eucariotas son más complejas, logran realizar funciones específicas, por lo tanto hay células como para cada tipo de cosa, ¿bien? Que pueden generar funciones diferentes en los seres vivos, que son pluricelulares, que tienen un montón de células diferentes. Eh, Bien, las eucariotas pueden distinguirse entre eucariotas animales o vegetales, dependiendo de dónde estén, en el reino en el que están. Y bueno, las procariotas, en realidad, normalmente los seres vivos que se componen de estas células son las bacterias y las cianobacterias. Las cianobacterias son bacterias que están en el mar, en el océano, y que hacen fotosíntesis. Es básicamente eso. En realidad, y por lo que tengo entendido, ahí quizás algo me pueda corregir, pero yo lo que tengo entendido es que la mayoría del oxígeno viene del océano. Entonces, lo más probable es que las cianobacterias sean las que mayormente participen en la conformación de oxígeno en el planeta. Más que... ¿Sí? ¿Francisco? ¿Voy a decir algo? Sí, si no me equivoco, dijeron que las algas producían harto oxígeno o aire. Sí, sí, sí. De hecho, eh, el fotoplancton creo que es como el mayor productor de oxígeno en la Tierra, justamente Ay, con la alga y todo eso. Eh, pero sí, va por ahí. La cosa es que claramente tampoco eso significa que hay que dejar de lado los árboles y todo eso, pero para que tengan en cuenta ciertas cosas. Y ahí justamente quería darle un dato, no es un dato PAES, pero igual les sirve como para entender un poquito más de biología. Eh, por ejemplo, el pasto no es buen productor de oxígeno y además absorbe demasiada agua. Por lo tanto, zonas verdes con pasto en realidad no ayudan mucho a enfriar el planeta ni son muy, por decirlo así, ecológicas. Y en realidad eh, son bastante dañinas mantener un lugar con pasto. Normalmente eso gasta mucho, mucho líquido y genera poco oxígeno. Entonces ayuda muy poco a mitigar el calentamiento global. En realidad lo que necesitamos son árboles y una biodiversidad de árboles, no simplemente monocultivos, por ejemplo, porque también tiene un montón de problemas tener monocultivo. Probablemente cuando veamos ecología, porque tengo entendido de que hay una parte de ecología, le hablo un poco más de esos temas, ¿bien? Y por ahí les meta un poquito más sobre qué se hace en Chile en tema ecológico. Igual ecología no es solamente eso, sino que también es cómo interactúan los ecosistemas, por supuesto. No es solamente hablar de salvar el planeta y esas cosas. Bien, entonces está las células procariota y la eucariota. Como resumen, las procariotas son más como rústicas y las eucariotas son un poquito más refinadas. Las procariotas entonces normalmente generan seres unicelulares, mayormente bacterias y cianobacterias, y las eucariotas los seres más complejos que son pluricelulares y tienen funciones más especializadas. Y bueno, la diferencia desde la estructura es que las procariotas no tienen un núcleo definido, el ADN está desparramado en el citoplasma, está desparramado en ese fluido, en cambio, en la eucariota no, hay una membrana en el núcleo que separa el material genético del resto de la célula. Bien, ahí vamos a hablar de cómo consumen su energía, los transportes de energía, las diferentes formas en que esto pasa a nivel molecular, etcétera, etcétera, pero eso es más adelante, ¿ya? Todas esas cosas
son un poquito más avanzadas, por supuesto vamos a tener que aprendernos todos esos nombres que están aquí en esta pantalla, pero eso va a ser para más adelante. Las palabras claves que yo les he dado por hoy día son las que ustedes tendrían que anotar, que es el citoplasma, la membrana y el material genético, procariota, eucariota, célula, estructura de la vida. Eso a rasgos generales. Después vamos a ir rellenando vacíos, porque claramente faltan un montón de cosas que explicar en esto. Bien. Eh, ok, no sé si hay alguna duda, consulta, algo que no se haya entendido de acá. Si no, seguimos a la siguiente. Ninguna. Bien. Entonces, bueno, los seres vivos pueden definirse o separarse por un montón de cualidades diferentes. Una de esas cualidades es el tipo de reproducción que tienen los seres vivos, que puede ser sexual o asexual. Aquí coloco algunos ejemplos que saqué de Google, súper pintoresco, como esos dos gatitos que tienen una reproducción sexual. Entonces, bueno, esto es un poco mentira, de que es 50% ADN de uno y 50% ADN del otro. Bueno, es algo así. La cosa es que no es tan simple como eso, sino que se van mezclando distintas partes de los genes, ¿cierto? Para dar finalmente el resultado total que está ahí. Eh, los seres vivos que se reproducen de forma sexual tienen variabilidad genética, que es súper importante de hecho. Eh, Normalmente cuando una especie no tiene mucha variabilidad genética, empiezan a haber problemas de salud y ese tipo de cosas. Eh, entonces, para los seres que tienen reproducción sexual es súper importante la variabilidad genética, que haya un intercambio como rico en distintos tipos de genes, porque generan un ser que es diferente a los dos anteriores. Bien, aquí tenemos los dos gatos y generan un gato nuevo que tiene una expresión genética diferente al de los dos. Sí, está compuesta por los dos que están arriba, pero en sí mismo es una expresión genética distinta. Bien, el resultado es distinto. Si yo lo comparo uno por uno, son seres diferentes, ¿bien? Que los puedo distinguir genéticamente. En cambio, tenemos también el tipo de reproducción que es asexual, donde el ADN es 100% idéntico, donde a partir de una, por ejemplo, una célula, se separa en dos. En la asexual yo no necesito como otro ser vivo para reproducirme, sino que por sí mismo se reproduce, ¿bien? Él solo se separa en dos, ya sea, bueno, ahí vamos a ver cómo lo hacen, pero el tema es que no necesita de otro ser vivo, lo hace por sí mismo. Y el resultado es que no hay variabilidad genética. El ADN es 100% idéntico, pero tampoco es tan exacto, por supuesto, porque las mutaciones genéticas existen, pero no es producto de la reproducción en sí mismo, sino que son productos de, no sé, pues errores en la reproducción correcta y precisa del ADN. Ese error en la reproducción correcta y precisa del ADN genera finalmente una expresión genética que podría ser una mutación, que normalmente, por ejemplo, pasa en la vida de los seres vivos, ¿bien? Porque la evolución está comprobada. Eh, pero claro, si somos idealistas y la máquina funciona perfectamente, el ADN tendría que ser 100% idéntico, ¿ya? Eh, Eso es lo que pasa con la reproducción asexual. Entonces hay dos tipos de reproducción, sexual y asexual. La sexual hay variabilidad genética, en la asexual no hay variabilidad genética y solamente se necesita de un individuo que se termina separando en otros dos. Bien, bueno, eso con el primer tipo de criterio que tenemos para diferenciar los tipos de seres vivos. Luego lo podemos ver por la cantidad de células que componen estos seres vivos. Están los unicelulares, que tienen una sola célula, y están los pluricelulares, que tienen más de una célula. Aquí igual es como un poquito obvio, pero un poco obvio porque las palabras lo dicen. Cuando algo dice como uni tanto, se refiere a una sola cosa. Pluri viene de plural, viene, es como de ahí nace la palabra, como la etimología que estábamos hablando al principio de la clase. Entonces, cada vez que tenga la palabra pluri antes de algo es porque quiere decir muchos, y uni quiere decir uno. Esto les puede servir porque, a ver, si ustedes no recuerdan lo que es unicelular o pluricelular, lo pueden recordar por sus prefijos. Los prefijos le están diciendo que unicelular es una sola célula y pluricelular son muchas células. Entonces, los unicelulares, habíamos dicho que normalmente eran
las células procariotas normalmente eran unicelulares y las eucariotas normalmente generaban seres vivos pluricelulares. Pero eso es en términos generales, ¿bien? Y bueno, ahí dan algunos ejemplos de eh, seres vivos que son unicelulares, la alga, protozoos, hongos y bacterias. Y los pluricelulares normalmente son estos seres más complejos, como los animales o las plantas, ¿bien? Por supuesto, habrán más tipos de animales de seres vivos pluricelulares y unicelulares, que no estén aquí reflejados en los ejemplos, pero esto en términos generales, para que tengan ideas, aspectos generales de ambos tipos de seres vivos. ¿Bien? Eh, bien, déjenme ver si no se me está pasando nada que tenga que explicarle. Bueno, en los seres pluricelulares, normalmente, como hay distintos tipos de células, se generan tejidos diferenciados. Son tejidos que pueden hacer cosas como específicas, que se van, justamente como la palabra dice, diferenciando de otros tipos de tejidos. También pueden haber otros seres que no tengan estos tejidos. Es simplemente para darle como una subdefinición a esta clase de seres pluricelulares. Pero en realidad es eso, solamente un tipo de definición extra para agregar. Eh, bien, entonces, ¿hay alguna duda con esto? No. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Igual todas estas son definiciones generales que tendrían como que tener en cuenta. Ah, bueno, y aquí yo no sabía que existía este tipo de ser vivo, pero está, bueno, los unicelulares, los pluricelulares y los celulares. Bueno, un chiste malo, pero lo vi cuando buscaba imágenes y dije, tengo que colocar esto. Eso, ok. Había uno también de un profesor diciendo como, guarda el celular, pero no sé, preferí el del tipo que estaba saltando. Eso, después de este mal chiste, vamos a lo siguiente, que es que podemos separar a los seres vivos. Recuerden que estamos clasificando seres vivos por distintos criterios. Hasta el momento tenemos el criterio de el tipo de células que lo componen, la cantidad de células que lo componen, eh, y además el tipo de reproducción con el cual que tienen estos tipos estos seres vivos. También podemos ver una definición que tiene que ver con cómo obtienen la energía y cómo obtienen la materia, porque un ser vivo necesita dos cosas esenciales para vivir: energía y materia orgánica. Aquí quiero hacer una diferencia con lo que aquí vamos a llamar como materia orgánica. Yo sé que normalmente en la publicidad de alimentos dicen como este alimento es orgánico. Es como imposible que un alimento no sea orgánico desde el punto de vista de la química o de la biología. Lo que pasa es que tenemos que entender que las definiciones científicas son diferentes que las definiciones sociales. Cuando la gente en la sociedad habla de orgánico, se refiere al cómo está tratado, ¿bien? Se refieren a cosas un poquito más que tienen que ver con ideales, qué sé yo, que no tienen, eh, que no están, no sé, llenos de químicos, de preservantes, que no tiene pesticidas, etcétera, etcétera, que no hay manipulación genética entre medio, y todo ese tipo de cosas. A eso le refieren orgánico, se refieren como que ha salido de naturaleza con poca intervención. Pero eso no es la definición de orgánico que nosotros tenemos que darle desde el punto de vista de la ciencia o desde el punto de vista de la paz, en realidad. Tenemos que separar siempre el cómo hablamos en nuestra jerga común y corriente, porque tampoco nos vamos a poner pesados con las personas diciéndole como, oye, no, es que estás ocupando mal la palabra, porque de nuevo, como tengo que también hacer lenguaje, la definición de las palabras son contratos sociales. Entonces, si la gente entiende que eso se refieren con orgánico, será, pues, eso es lo que entienden. Pero cuando nosotros hablemos desde el punto de vista científico, cuando ustedes hablan desde el punto de vista profesional, tienen que saber hacer la diferencia entre las palabras que se ocupan coloquialmente en el día a día y las palabras que se ocupan en la profesión que estén ejerciendo. Probablemente aquí la mayoría, porque yo sé que las carreras de la salud o las carreras de biología son las más como las que más quieren actualmente las personas que estudian. Bien, son las como las más demandadas. Esa es la palabra que estaba buscando. Las que tienen mayor demanda normalmente. Entonces, si quieren estudiar algo que tenga que ver con biología o algo así,
tienen que entender que la palabra orgánico se difiere de la palabra orgánica que ocupan las personas normalmente. Y tienen que entender también que la gente no tiene por qué ocupar los términos científicos, sino que hay que explicarles que en ciencia significa otra cosa y que no confundan los dos términos, que está haciendo ahí una confusión de términos y que de ahí viene su confusión. Así que eso, cuando aquí hablemos de materia orgánica, es todo lo que provenga de un ser vivo. Es materia que proviene de ser vivo, que está hecho de carbono. Bueno, los seres vivos normalmente están hechos de ciertas partículas, o sea, de ciertos elementos químicos. Uno de ellos que es muy importante es el carbono, ¿bien? Entonces, normalmente la materia orgánica está hecha de carbono, oxígeno, hidrógeno y, bueno, y vamos viendo todo lo demás de lo cual están hechos. Pero a eso me refiero con materia orgánica. No es origen natural, que no tiene intervención de preservante ni nada por el estilo. Bien, porque incluso habiendo intervención genética, de por medio de ingeniería genética, sigue siendo orgánico. Bien, porque proviene de seres vivos. Entonces, los seres vivos necesitamos energía y materia orgánica. Y esta energía y esta materia orgánica se pueden obtener de diferentes maneras. Y según esas maneras en que se obtienen, podemos clasificar los distintos grupos. Por ejemplo, la obtención de energía. Eh, bueno, a todo esto, esta, esta palabra energía en física, química y biología significan lo mismo. En física yo creo que se va a entender mejor lo que es energía, pero claro, nosotros acá simplemente lo vamos a llamar como la pila que tenemos para poder funcionar, para hacer todas nuestras actividades, para que las células puedan hacer todas esas funciones que dijimos que hacían. Bueno, entonces, la obtención de energía puede venir en general de dos fuentes. Esto es en general porque estamos hablando de los tipos de vida que normalmente se dan en la Tierra, ¿bien? ¿Podrían haber otro tipo de forma en que consiguen energía? Sí, por supuesto, podrían existir, ¿por qué no? No podemos encerrarnos tampoco, pero estamos hablando de... Tampoco nos vamos a ver pesado en ese sentido. Estos son los tipos de vida que nosotros conocemos. Puede provenir desde la luz, que es a través de la fotosíntesis, y puede provenir de origen químico, que es a través de los alimentos. Bien, normalmente nosotros como personas obtenemos la energía a través de los alimentos, o sea, la consumimos a través de la química, bien, energía química, porque rompemos los enlaces de carbono, en las grasas, viene también energía, bueno, toda esa energía la consumimos de forma química, bien, a través de reacciones químicas de los elementos que componen los alimentos. En cambio, por ejemplo, las plantas toman esa energía a través de la fotosíntesis, o sea, de la luz directamente. La luz transporta energía. No es en sí energía, ya no confundan luz con energía, son cosas diferentes, pero la luz transporta energía. Esa es la gracia, ¿ya? Porque también soy físico y tengo que hacer la diferencia. Bien, la luz no es energía, sino que la luz transporta energía. Es una onda que transporta energía. Y las plantas se aprovechan de eso, de esta energía que es transportada, y a través de la fotosíntesis logran obtener la energía que necesitan. Bien, entonces tenemos seres vivos que adquieren la energía a través de la luz y a través de alimentos que podría ser, los referimos como químicamente, obtienen la energía. También, ¿de dónde obtienen la materia orgánica? Nosotros, por ejemplo, nos comemos otros seres vivos. Somos seres vivos que se comen a otros seres vivos. Incluso siendo vegetarianos o veganos, también se comen otros seres vivos porque también las plantas también son seres vivos. Entonces nosotros somos seres heterótrofos, que se dice ahí. Esa es el tipo de dónde nosotros sacamos la materia orgánica que consumimos, ¿bien? La hacemos de otros seres vivos. Eh, y eso se le llama heterótrofo, ¿bien? Y también está la obtención de materia orgánica, que es el que normalmente utilizan las plantas y los hongos, que es la autótrofa, ¿bien? Autótrofos, que la fabrican por sí mismos. A ellos les das los elementos que necesitan, y ellos generan esa materia orgánica a partir de esos elementos, utilizando también a su vez la luz, también la fotosíntesis, por ejemplo. Bueno, en realidad lo pueden hacer a través de otra forma. Ahí vamos a dar algunos ejemplos eh, de todas estas mezclas de grupos. Pero fíjense, ahí está al lado de la tablita de grupos nutricionales. eh, entonces los vamos a ir mezclando. Fíjense, el primer grupo adquiere la energía eh, de la luz, pero adquiere la materia orgánica por sí mismo. A eso les llaman
fotoautrófos, fotoautótrofos, perdón, soy muy malo pronunciando palabras difíciles. Fotoautótrofos, ahí está. La fuente de energía es la luz y la fuente de carbono es el CO2. De ahí sacan su materia orgánica. Bien, ellos mismos la producen y además sacan la energía de la luz. Estos son como los seres más autosuficientes, ¿cierto? Necesitan luz y la materia que esté ahí, materia inerte, que esté ahí en el suelo, y punto. No necesitan más que eso, no necesitan de otros seres vivos para poder vivir. Eh, son los, eh, el- Son los primarios en construir esta materia orgánica que necesitamos. Luego están los fotoheterótrofos. Estos sacan la energía de la luz, pero necesitan de otros seres vivos. Se alimentan de materia orgánica de otros seres vivos, no la crean ellos mismos. Un ejemplo de esto son los hongos. Los hongos, por ejemplo, el hongo de la cebada, con el que se hace ese delicioso brebaje llamado cerveza. No, 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 es delicioso, es asqueroso, ¿cierto? Malo. Se alimentan de otros seres vivos, ¿bien? Sacan su materia orgánica de otros seres vivos, pero también tienen fotosíntesis, de ahí sacan la energía que necesitan para alimentarse, ¿bien? Y bueno, están los quimioautótrofos, que son los que eh, sacan eh, la energía la sacan de los alimentos y además la fuente de energía, eh, bueno, la fuente de energía la sacan de los alimentos o de la materia en realidad. En este caso, la fuente de energía son sales inorgánicas. Es un poco extraño en este caso, porque la energía la sacan de forma química, pero no la sacan de seres vivos, sino que la sacan de cosas que hay. En este caso, de sales inorgánicas. Em, a ver, para dar un ejemplo, es como que sacáramos la energía de una pila, ¿ya? Igual no es tan así, ¿ya? Pero, por ejemplo, el litio es una sal, y el litio es lo que tienen las baterías. Pero es como que sacan la energía de seres inertes o de elementos inertes, de ahí sacan la energía, pero ellos mismos conforman el alimento, la materia orgánica que van consumiendo, ¿bien? Con la que tienen su biomasa. La sacan ellos mismos la producen. La energía la sacan de elementos que hayan en la Tierra, por ejemplo, por decirlo así, no la sacan de la luz. Pero aún así son autosuficientes, o sea, lo que necesitan es que hayan cosas en el suelo, en realidad. Y están los quimioheterótrofos, que son los que, estos sí, somos nosotros los que necesitan de todo, ¿bien? Sacamos la materia orgánica de otros seres vivos y sacamos la energía también de compuestos orgánicos, ¿bien? Nosotros no somos capaces de, por ejemplo, hacer reacciones químicas con cosas inertes para sacar la energía, sino que necesitamos para sacar energía a otros seres vivos, ¿bien? De los carbohidratos, de la grasa y todas esas cosas. Bien, eso sería los grupos nutricionales. Voy a dar un ejemplo, que están los ejemplos de los grupos, ¿cierto? Las plantas serían los autótrofos, perdón, autótrofos, ya ustedes me entienden, que se alimentan, o sea, sacan la energía de la luz y generan su propio alimento. Arriba, bueno, arriba están los que se alimentan de la luz, ¿cierto? O sea, sacan la energía de la luz. Y abajo están los que sacan la energía de otros seres orgánicos. Bien, ahí estamos nosotros, los seres humanos, que dependemos de todo lo demás, ¿cierto? Ahí colocando el pulgar arriba. Dependemos de la energía que nos puedan dar otros seres vivos y la materia orgánica que nos puedan dar otros seres vivos. Eh, y la superior izquierda es la que son como los más autosuficientes. Solo necesitan luz y materia que esté regada en el suelo. Bien, bueno, ahí habían algún ejemplo. Normalmente son las bacterias, bueno, los hongos, los que se alimentan de la luz, pero necesitan de los seres vivos, que son los que están aquí en la superior derecha. Y bueno, aquí hay como, esos son los hongos y las bacterias. Bueno, algunos tipos de bacterias son las que normalmente eh, pueden utilizar la luz, las cianobacterias, como había dicho antes. eh, y también necesitan alimentarse de otros seres vivos.
Bueno, eso. No sé si queda alguna duda, porque sé que como pronuncié mal las palabras, puede haber un montón de confusión, porque no fui totalmente fluido, no fui orgánico, no fui fluido al decir estas palabras, porque me cuestan un poco decirlas. Fotoautótrofos. Voy a Son practicar. trabalenguas, profe. ¿Mm? ¿Cómo? Son trabalenguas. Sí, son trabalenguas. Quimiautótrofos, fotoheterótrofos. Bueno, pero ahí está la tablita. Igual yo les voy a subir esto para que lo tengan y lo vayan anotando y ustedes mismos vayan ensayando y practicando cómo se dicen, ¿ya? Porque a mí me cuesta un montón decirlos bien. Ok, entonces eso, para que vean de dónde sacan el alimento, los seres vivos. Y luego se generan los 5 reinos animales, aunque decirle el reino animal está como un poco mal, porque hay un reino que es el reino animal, entonces son como los reinos de los seres vivos, por decirlo así. Pero creo que le dicen reino animal. Igual no creo que sea muy relevante ese dato. Entonces, ¿cuáles son estos reinos? Voy a empezar por abajo, por el reino animal, que es el más conocido, que son, ahí, nosotros estamos ahí, ¿bien? Son seres pluricelulares, ¿bien? Que están hechos de muchas células, como habíamos visto. Tienen la capacidad de desplazarse y responder a estímulos, son organismos consumidores. Bien, justamente por eso coloqué al niño así como sonriendo y con los 2 pulgares arriba. Nosotros nos alimentamos de todo el resto, tanto de energía como de materia orgánica. Sacamos de otros seres vivos. Luego está el reino vegetal, que también son pluricelulares, son seres complejos, porque están hechos de un montón de células diferentes. Contienen clorofila en sus células, por lo que son capaces de fabricar su propio alimento. Hacen fotosíntesis, eso es lo que quiere decir. No se desplazan. Bien, fabrican su propio alimento, estos son los más autosuficientes. Luego viene el reino fungi o el reino hongo, bien, que justamente ahí están los hongos, bien, que son, pueden ser unicelulares y pluricelulares, ahí no es muy importante. Fíjense que tanto en el vegetal como en el animal son pluricelulares, en el fungi no, pueden ser cualquiera de los dos, y son consumidores de materia en descomposición. Estos son los que se comen como todas las sobras que nosotros no consumimos, pero hacen fotosíntesis igual, ¿bien? Eso es lo importante. Por lo tanto, serían fotoheterótrofos, ¿ok? El vegetal normalmente serían fotoautótrofos y el animal sería quimioheterótrofo, ¿ya? Lo estoy tratando de pronunciar correctamente. Los protistas, conformados por seres microscópicos que viven en ambientes acuáticos como estanques o charcas. De esto, lo que yo tengo entendido es que en realidad es todo lo que sobra, ¿bien? Los protistas es casi todos esos seres vivos que no podemos definirlo en otros reinos. Probablemente tendría que ser el último del que estuviese hablando, pero bueno, ahí en este cuadrito estaba ahí, en ese puesto. Pero normalmente es como lo que no sabemos dónde encaja, lo colocamos ahí, es un poquito abierta la cosa, porque decir seres microscópicos, bla, 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 es como muy extraño. La gracia es que muchos de estos seres vivos surgen por enfermedades. Cuando dice estanques o charcas, alguna vez hay estas cosas termales, bueno, ahí hay seres protistas esperando por ustedes para enfermarlos. Bien, así que tienen que bañarse bien después de salir de eso. Y están el reino Monera, bueno, es mismo, formado por bacterias que pueden ser consumidoras o productoras de alimento. Las bacterias son organismos microscópicos que viven en diversos ambientes y que pueden sobrevivir a condiciones extremas. O sea, en este reino normalmente están las bacterias. Entonces, fíjense, en el primer reino están las bacterias, en el reino fungi están los hongos, en el otro están las plantas y en el otro están los animales. Por eso el protista es como el extraño, es como seres microscópicos, es como decir, como, la verdad es que no sé muy bien dónde definirlos, los colocamos acá. Entonces, monera, bacterias, fungi, hongos, vegetal, plantas, animal, animales. Eso sería como el resumen de los reinos. Y el protista, todo lo que no sé cómo definirlo muy bien. Bien, y bueno, para terminar, mm, bueno, todavía no terminamos del todo, pero existen dos tipos de forma en que van a reaccionar químicamente en biología, ¿bien? Que tiene que ver también con algo de química. Están las reacciones anabólicas, anabolismo, y las catabólicas, catabolismo. ¿Cuáles son este tipo de reacciones? En las reacciones anabólicas, lo que sucede es que eh, se están transformando sustancias más complejas. O sea que para aquí, en estas reacciones, yo necesito energía. Ven aquí, en una reacción anabólica, yo necesito energía
para construir, ¿ya? Para generar una sustancia más compleja. Bien, yo estoy generando algo. En cambio, en el catabolismo yo estoy destruyendo algo. Entonces van a formarse sustancias más sencillas. Con más sencillas quieren decir eh, con menos, eh, con menos partículas, por decirlo así, con menos tipos de elementos. Entonces van a ser más simples, ¿bien? Porque tienen distintos tipos, menos tipos de elementos. Por eso dice más sencillas, más simples. Bien, y para esto aquí se libera energía, bien. Para las otras, como yo quiero construir, necesito energía. Y para destruir, se libera energía. Pueden pensar en una bomba destruye, libera energía, bien. En cambio, si yo quiero construir, volver a construir todo eso de vuelta que la bomba destruyó, necesito generar energía, necesito gastar energía porque necesito mover los camiones, las grúas, necesito mover gente, alimentarla. Entonces necesito energía para reconstruir, para construir algo difícil. Y libero energía para destruir. Y la estructura ya no son complejas, esos edificios, todas esas cosas se destruyen y generan escombros. ¿Y los escombros qué son? Escombros nomás, son estructuras sencillas. Juntas hacían cosas complejas como edificios, qué sé yo, rascacielos, pero al destruirse solamente es escombros y son más sencillos como de entender, porque es simplemente un pedazo de piedra que quedó en medio del camino. Eso es lo que ustedes podrían entender, al menos así yo lo asocio en mi cabeza. Eh, la reacción anabólica y las catabólicas. Bien. Y por último, ahora sí, tenemos como la organización eh, a niveles biológicos, de cómo se van construyendo. Esto es desde lo más básico, que es el átomo, que no es lo más básico, pero en las ciencias para el colegio es lo más básico. Y los distintos átomos, dependiendo de cómo se van organizando, construyen moléculas a través de enlaces electromagnéticos, ¿cierto? Se van construyendo moléculas, enlaces químicos, que en realidad todos son electromagnéticos. Hay algunas fuerzas ahí medio extrañas como la nuclear fuerte y la nuclear débil, pero de esa uno no se entera hasta muchos años después. Y estas moléculas van generando macromoléculas, moléculas más complejas, que tienen diferentes funciones y que pueden reaccionar de diferentes formas. Eh, Ahí me parece que hay una macromolécula que es hidrofílica, puede ser, o bueno, que tiene una parte que es hidrofílica y otra que tiene hidrofóbica. Se me va la palabra que tiene cuando tiene esa dualidad. Pero lo vamos a ver en algún momento, ¿ya? Y estas macromoléculas, ese es un ejemplo en todo caso, estas macromoléculas generan estos organelos y los organelos son los que constituyen la célula, ¿bien? Dentro de la célula hay un montón de cosas más que generan un montón de funciones, las funciones que necesita realizar la célula, como la absorción de energía, la reproducción, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Todas esas cosas son producidas por los organelos que están dentro de las células que componen la célula. eh, y estas células a su vez pueden o no formar tejidos. Recuerden que hay seres vivos que no están, que no son complejos, que son simples, pero en ciertos casos pueden formar tejidos. Aquí estamos viendo el caso de las personas, y estos tejidos generan órganos, pueden ser tejidos específicos, ¿cierto? Para cada órgano, y los órganos generan los sistemas, los aparatos, aparato reproductor, aparato respiratorio, qué sé yo, el sistema respiratorio, sistema circulatorio y todo eso, y esto finalmente genera el organismo en general, que es la expresión en este caso del ser humano, pero hay también otras especies, ¿cierto? Pero esto lo podemos amplificar y decir como, bueno, no nos quedemos en el ser, no nos quedemos solamente en el ser vivo, en el organismo, sino que aumentemos un poquito más. Si colocamos muchos organismos juntos, se le llama población. Si tenemos distintos tipos de organismos conviviendo, se le puede llamar comunidad. Y si a esa comunidad le agregamos condiciones climáticas, le agregamos como el terreno, etcétera, etcétera, podemos hablar de un ecosistema. Y si estos ecosistemas los vamos integrando uno tras otro, podemos hablar de bioma. Aquí probablemente hasta comunidad y ecosistema tiene sentido, ¿cierto? Porque población es agregar más organismos. Comunidad es agregar distintos tipos de organismos. Ecosistema es ya tomar en cuenta todas las demás variables. Clima, la forma en que la tierra, la geografía del lugar, y todo ese tipo de cosas. Eh, y bueno, es que en clima abarco como todo eso en realidad. Entonces, ¿qué es bioma? Biomas son lugares más extensos. Por ejemplo,
Australia tiene un bioma porque es un conjunto de ecosistemas. Toda la isla tiene un conjunto en la fauna, en la flora, todo ese tipo de cosas. Los animales se mueven a través de la isla. Todo eso es más que un ecosistema simple, porque no es solamente un lugar que está encerrado, sino que es la interacción de todos esos lugares en un lugar mucho más grande que comparten cosas en común, que es la flora y la fauna, ¿bien? Porque se interactúan entre sí. Pero hay lugares que están apartados entre ellos, que son distintos biomas. Por ejemplo, lo de Australia está apartado a Sudamérica, por ejemplo. Igual hay ciertas conexiones, ¿cierto? Uno podría atribuirlas, pero estamos hablando en términos generales, eso sería un bioma. Y todos los biomas en conjuntos que hay en la Tierra generan la biosfera, que en el fondo de decir la vida cae en esta esfera que es la Tierra, ¿bien? Porque no es plana, por si se lo preguntaban, la Tierra es una esfera. Eh, bueno, alguien podría decir que, profe, no es una esfera porque es ovalada. Es prácticamente una esfera, ¿ya? Y los profesores que le dijeron que es ovalada, en verdad están exagerando. No es tan ovalada como ellos dicen. Es prácticamente esférica, ¿bien? Lo ovalado es súper poco. Claro, si le sacan el océano queda una masa deforme, pero está el océano. La Tierra es todo, no solamente la Tierra, ¿bien? El nombre del planeta es Tierra, pero no es que solamente sea la Tierra, ¿cierto? Sino que son toda la materia que está en el planeta. Entonces es casi esférico. Es muy poco ovalado, la verdad. Muy, muy poco. Eso, siempre voy a meter un poquito de física como es como mi área, en verdad. Siempre voy a dar un comentario un poquito más allá en ese sentido. Bien, eso. No sé cómo estuve de tiempo. Justo. Bien, dudas, consultas hasta el momento. Igual son los términos generales de biología, lo básico que tienen que saber. Les voy a colocar este PPT para que lo vean y va a haber una tarea simplecita de esto al respecto. La tengo que construir todavía, así que el más probable es que mañana en la mañana la tenga. Cortita, simple, pero con aspectos generales para que los tengan claro. ¿Dudas? ¿Consultas? No. ¿Ninguna? Bien. Entonces hacemos una pausa. Ojalá que haya quedado todo claro. Vamos a hacer una pausa y vamos a empezar entonces con matemáticas. 5 minutos y vuelvo para que empecemos con matemáticas. Bien.